Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. San Juan capítulo 15, versículo 7. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero este San Juan 14, 15 y 16 es de los pasajes que más me gustan de la palabra. Entonces, versículo 7, ¿lo tenemos ya? Amén. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Eso lo dice en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Quiero contarle una historia que la escuché y me agradó mucho. Resulta que había una vez un niño que quería una bicicleta. Entonces el niño oraba en su cuarto y comenzaba: Señor, pero a todo grito, Dios mío, yo quiero una bicicleta cross, que tenga llantas de esta manera, que tenga freno de disco, que tenga rotor en la cabrilla. Señor, yo quiero esa bicicleta, dámela por favor. Entonces, como el niño dormía en la misma pieza con la hermanita menor le dice: bueno, ¿y es que usted cree que Dios está sordo? ¿Que orando a todo grito? Entonces le dice el niño: pues Dios no está sordo, pero mi abuelita sí. Amén. Entonces este niño sabía cómo influenciar a su abuela. Y así muchas veces muchas personas saben cómo influenciar a los seres humanos. Les voy a contar una historia que quizás algunos no lo han escuchado, pero yo lo he contado, pero no lo voy a decir el nombre. Resulta que cierta persona sabe influenciar mucho a los padres, mucho. Yo sé influenciar, pero no tanto como él. Yo me quito el sombrero delante de él. Y una vez esta persona quería una moto, no quería una cicla, quería una moto. Entonces él decía: ay, yo quiero una moto, y pasaba por donde los papás: ay, yo quisiera tener una moto. ¿Sabe qué se hizo? Fue y se compró un casco, o se consiguió un casco, yo no sé de dónde. Entonces se acostaba a dormir con el casco abrazado así. Entonces cuando los papás lo pasaban y lo miraban: ay, vea. Entonces los papás comenzaban, y así influenció a tal punto que los padres le ayudaron a comprar la moto. Amén. Entonces así muchos de nosotros sabemos influenciar muchas personas. Muchos sabemos de pronto influenciar al jefe, otros al tío, al abuelo, a los padres. Así nosotros sabemos influenciar. Entonces hoy la palabra se llama aprendiendo a influenciar a nuestro Padre Celestial. Nosotros, así como sabemos influenciar a los seres humanos, debemos aprender también a influenciar a nuestro Padre Celestial, al que todo lo puede, al que todo lo puede hacer. Él es el que sí lo puede hacer. ¿Usted qué necesita de Él? ¿Usted necesita algo de Dios? Amén. Yo también necesito cosas de Dios, por lo cual nosotros debemos aprender a influenciar. Estuve escudriñando un poco por el consejo de un maestro tremendo. La palabra influencia. Influencia significa
aquella persona o cosa que tiene el poder de cambiar la decisión de otra. O sea, cuando yo tengo influencia, tengo el poder de hacer cambiar una decisión de otra persona. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que le dicen, oiga, vaya, dígale usted que usted tiene influencias ahí. Entonces, porque uno sabe que esa persona tiene la capacidad, el diccionario decía el poder, pero tiene la capacidad de hacer cambiar de parecer a esa persona. Eso es influenciar. Amén. Entonces nosotros debemos aprender y a tener la capacidad de hacer, si es necesario, de cambiar de opinión a Dios. De hacer cambiar de opinión a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro de Moisés. Una vez Dios estaba en la montaña con Moisés con Dios. Y resulta que mientras que Moisés estaba allá 40 días, el pueblo de Israel comenzó y formó un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Entonces Dios le dio mucha ira, a tal manera que dijo, déjame y yo los destruiré y les daré un pueblo nuevo y le daré un pueblo obediente que le hagan caso y déjenmelo, yo los voy a destruir. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se arrodilló y dijo, Señor, no es posible. ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste de Egipto para venir a matarlos en el desierto? A tal manera Moisés tenía y sabía cómo influenciar a Dios, que fue capaz de decirle, arrepiéntete del mal que has pensado hacerle a tu pueblo. Imagínense, nosotros podemos llegar a ese tipo de influencia porque Dios quiere hijos así, que nosotros aprendamos a influenciarlo, porque esto es de aprender y hay unos pasos a seguir. Hoy quiero enseñárselo. Hoy les quiero decir algo. Que coloquemos mucha atención porque hoy vamos a quebrantar un paradigma o un pensamiento que tenemos que puede llegar a ser como molesto lo que les voy a decir, pero si ustedes captan la sustancia de la palabra, van a ver que es una gran bendición. Entonces les pido el favor de que no se vayan a distraer. Amén. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a influenciar a Dios? Ahí mismo en Juan capítulo 15 es la primera forma de saber influenciar a Dios. Dice así, el versículo 7, dice, si permanecen en mí. Ese permanecen en mí, ¿ustedes qué creen que sea? Si permanecen en mí. Imagínense que los discípulos, esto se lo está diciendo a los discípulos, si ustedes permanecen en mí. Muchas veces nosotros podemos venir aquí a la iglesia y estamos en otra parte. Por ejemplo, ustedes pueden estar aquí, su cuerpo puede estar aquí y su mente está pensando en el negocio, puede estar pensando en el almuerzo, puede estar pensando en mis hijos, puede estar pensando en cualquier cosa. Entonces Dios dice, si permanecen en mí, dice Jesús, si permanecen en mí. Entonces yo lo entendí así, se los quiero explicar un poco de esta manera. Permanecer en Dios es tener la mente, el corazón dispuestos a estar en Él. Hay un profeta, en el Antiguo Testamento los profetas decían, y vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, prácticamente estos profetas mantenían a toda hora en la presencia de Dios. Hoy les expliqué yo una cosa a mis hermanos de la intercesión y yo les decía, yo quiero llegar a ese punto donde yo pueda permanecer a toda hora, hasta en el trabajo, porque a veces uno comienza a trabajar y se le olvida hasta Dios, ¿sí? Entonces hay que permanecer a toda hora en Dios. Y quiero decirle que esto se puede lograr. Porque cuando uno tiene el deseo, el anhelo de permanecer con Dios, Él quiere permanecer con nosotros. A tal punto que Él dice que Él nos desea celosamente. Amén. Entonces eso es permanecer en Dios. Quiero decirle que si usted comienza a hacer esto, las personas que están a su alrededor no les va a gustar, porque los van a tildar de religioso. Lo van a tildar de que, ay, usted a toda hora Dios, Dios, Dios. Hoy estamos hablando con los hermanos de intercesor y un familiar de ellos les dijo, ay, pero es que usted a toda hora es Dios, 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 Dios. ¿Ah? ¿Qué le pasa?
No, pues ¿qué le pasa a ellos? A nosotros es que nos gusta Dios, estar con Dios. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos con Él. Usted le va a preguntar algo. ¿Usted cuando fueron novios o novias fueron intensos? ¿No? ¿El único intenso fui yo? Cosa tan berraca. Yo sí fui muy intenso. Bueno, todavía soy intenso. Yo creo que la suegra ya diga, ¿a qué hora va a ir este muchacho? Pero a Dios le gusta que nosotros seamos intensos con Él. De seguro que sí, hermano. Dios siempre tiene el primer amor. Dios siempre nos ama con ese primer amor de intensidad que quiere tenernos junto a Él y nosotros estar junto con Él. Amén. Entonces eso es lo que Él quiere. Por eso lo dice, si permanecen en mí. Ahora viene otra partecita. Dice, si permanecen en mí, el 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Mis palabras. Resulta que ahí está hablando Jesús. Pero cuando Jesús hablaba, una parte dijo Jesús, es que lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, lo hablo porque mi Padre me dice que lo diga. O sea que prácticamente las palabras que está hablando aquí Jesús son las palabras del Padre. Sabemos que el Padre es diferente a Jesús y que Jesús es diferente al Padre y que el Espíritu Santo es diferente a Jesús y al Padre. Pero los tres conforman a nuestro Dios, la Trinidad. Amén. Entonces Dios está diciendo, si mis palabras, o sea las palabras del Padre, permanecen en ustedes, ¿cuáles son esas palabras? Sencillo, los mandamientos, la palabra de Dios. No sé si ustedes creen de que esta es la palabra de Dios. Yo creo 100% que esto es la palabra de Dios. Y he leído en el internet que dice que la palabra se contradice. Y no creo eso porque yo le he leído la palabra y la palabra nunca se contradice. Y cada vez que vivo más la palabra, cada vez que le hago más caso a Dios por medio de su palabra, veo que esta palabra se hace vida en mí. Y así mismo es en cada uno de los que comienzan a creer y a obedecer la palabra de Dios. Comienza a funcionar, se hace vida. Por ejemplo, yo antes creía de que la palabra de Dios dice, diezme y ofrenden y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Quiero decirle que yo lo creía y creía en la palabra, pero no lo hacía. Pero en el momento en que comencé a diezmar y a ofrendar, ya no solamente miré que le sucedían a otras personas, sino que comenzó a sucederme a mí lo que dice la palabra. Y así mismo en toda circunstancia de la vida, en todo, absolutamente en todo. No solamente en las finanzas, en todo. Amén. Entonces si permanecen y las palabras permanecen en ustedes, o sea, junto conmigo, dice, ¿qué dice? Pedid todo o algunas cosas. Todo, ¿cuánto le agrada esto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántas de pronto le ha sucedido de que dice, ay, yo como que Dios no me escucha, es que yo le pido y Él nunca me da? Pues quiero decirle que Dios le escucha. Solamente le falta el pedacito de antes, permanecer en Él y obedecer las palabras de Él. No más le falta eso. Y verá que todo lo que pida se os dará. ¿Ustedes quieren que les suceda esto? Entonces todo lo que pidan se los dará. Entonces esta palabra que yo le estoy hablando, no la estoy hablando porque son mis palabras, es porque la palabra de Jesús. Amén. Y Jesús la habló no porque fueran sus palabras, sino que la palabra del Padre. Amén. Entonces la primera forma de nosotros influenciar a nuestro Padre Celestial es permanecer en Jesús y que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros, y ahí el Padre estará atento. Venga, yo quiero saber qué es lo que quiere mi hijo para dárselo. Si nosotros comenzamos a hacer ese puntico sencillito, ahí vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere mi hijo? Entonces cuando uno lo piensa, antes de pedirlo, quiero decirle que ya está, hermano. Ya está, porque así es Dios. Cuando uno comienza a cumplir, no tiene ni necesidad de pedirlo. Se lo aseguro, hermano, porque eso me ha acontecido a mí.
y yo lo he vivido. No se lo digo por vanagloria, sino para de pronto un testimonio, ¿sí? Entonces, y así muchas personas de las que están aquí les acontece. Es más, no necesita, bueno, va a sonar un poquito duro, pero lo va a decir. No necesita que nadie ore por usted. Nadie. Lo único que debe hacer usted es cumplir la palabra. Y verá que lo que dice esa palabra se vuelve vida en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Segunda forma de influenciar a Dios. Ahí mismo en Juan, pero en Juan 14, versículo 15, dice así. Juan 14, 15 dice: si me amáis y guardad mis mandamientos, el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otra manera de nosotros influenciar al Padre es a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿O cuántos conocen y saben que Él existe? Amén. Todos nosotros sabemos que Él existe, pero debemos aprender a conocerlo. Nosotros debemos aprender a hacernos amigos del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice así. Dice, y de igual manera, el Espíritu, ese Espíritu que está con E mayúscula, está significando el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es una revelación, como un escalón más alto. Hay cosas que no llegan de primera, pero debemos aprender a hacernos amigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí más adelantico dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y Él sabe cómo nosotros debemos pedírselo. Muchas veces nosotros conocemos, les voy a dar un ejemplo que me dio mi pastor. Él me decía, yo veo una señora pasar por acá todos los días, una vecina. Me dice, ¿qué vecino? Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. Si alguien viene y le pregunta, ¿usted conoce a la señora? No, solamente pasa por ahí. Así mismo nos puede suceder a nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí, amén. ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Pues yo sé que existe. Yo sé que Dios lo ha dado para que me ayude. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos guíe. ¿Por qué van menguando los amén? Para que nos enseñe, para que nos recuerde. Prácticamente el Espíritu Santo está con nosotros para llevarnos al cielo. Entonces por eso nosotros debemos aprender a conocer al Espíritu Santo. Yo pienso que dos requisitos debe tener el intercesor. Primero, que haga la voluntad del Padre, y segundo, que aprenda a conocer al Espíritu Santo. De ahí usted puede pedir lo que sea, Dios se lo dará. Dios se lo dará. Porque cuando usted aprende a conocer al Espíritu Santo, usted sabe cómo estar con Él. Usted sabe qué es lo que a Él no le gusta, entonces no lo hace. El día del semillero había un versículo, Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda contienda, toda disensión. Entonces esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mantiene triste con nosotros, ¿usted cree que Él va a interceder por nosotros? Dígame, sinceramente. Pero si usted quiere tener el mejor compañero de oración, aprenda a conocer y hacerse amigo del Espíritu Santo.
a tal manera que no solamente Él le dirá cómo ore, sino que Él mismo intercederá por usted con gemidos indecibles. Si usted aprende a conocer al Espíritu Santo, o sea, la vida le cambia. Cuando uno conoce a Jesús, la vida le cambia. Y si conoce al Espíritu Santo, le cambia más. Porque el Espíritu Santo está aquí para llevarnos al cielo. El Espíritu Santo, les voy a dar un ejemplo, o les voy a decir una realidad. El Padre está en el cielo y Jesús está en el cielo. Pero Él dijo, voy a dar otro consolador. O sea, ese otro consolador es el Espíritu Santo. ¿Y a dónde está? Aquí en la tierra. Con nosotros. Está en nosotros, está dentro de nosotros. Dice la Biblia que son las arras del Espíritu, está en nosotros. Pero resulta que Él está aquí. Pero algunas personas dicen, ay, yo no lo siento, yo no lo percibo. Y hoy Dios me reveló esto y estaba en las narices y no lo había podido ver. Resulta que uno como ser humano, uno tiene sentido, ¿cierto? De palpar, de oler, del gusto. Pero en lo espiritual también tiene sentidos. Entonces, para uno poder percibir esa presencia, debe aprender a desarrollar esos sentidos espirituales. ¿Y cómo se desarrollan los sentidos espirituales? Ejercitándolo. ¿Usted quiere que un músculo le crezca? Así como el mío. ¿Qué tiene que hacer? Ejercitarlo. Entonces, si usted quiere conocer al Espíritu Santo y no lo busca, ¿cómo va a aprender a conocerlo? No puede. Es imposible. Usted tiene que buscarle. No buscar solamente lo que Él le pueda dar, sino buscarlo a Él, desearlo a Él. Porque Él le revelará al Padre y le revelará al Hijo. La Biblia dice que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Jesús, no somos de Dios. Usted no puede ir a Jesús sin el Espíritu Santo. Quiero decirle que si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es porque el Espíritu de Dios lo convenció. Es por Él. Cuando usted siente a alguien, es porque el Espíritu Santo está ahí. Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos darle real importancia. No es que vamos a dejar a Jesús, no. Porque es por Jesús que podemos tener al Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, jamás podríamos tener al Espíritu Santo, jamás. Pero por Jesús podemos tenerlo a Él. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos al Dios completo. Es la única manera de nosotros poder cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas. Y si Dios está tan lejos, el Padre está tan lejos y Jesús está tan lejos, ¿cómo voy a aprender yo a amarlo? No puedo. Pero cuando comienzo a buscar al Espíritu Santo, comienzo a verlo, comienzo a conocerlo y comienzo a amarlo a Él. Y cuando usted ama al Espíritu Santo, está amando a Dios, porque Él le dará amor para amar a Jesús, para amar al Padre. Es la única manera de cumplir ese primer mandamiento. Quiero decirle, hermanos, de que si usted no tiene al Espíritu Santo y usted dice que ama a Dios, es mentiras. No puede, sin el Espíritu Santo no puede amar a Dios, no puede hacerlo. Por eso debemos buscarle. Él es el mejor intercesor. Usted quiere obtenerlo todo, aprenda a buscar al Espíritu de Dios. No está mal adorarlo porque Él es Dios. No está mal conversar con Él. Le voy a decir algo, cuando usted comienza a conocerlo, Él le enseña que todas las oraciones tienen que ir al Padre en el nombre de Jesús y con la fuerza o con la autoridad o con la sabiduría del Espíritu Santo. Haga de cuenta que es como un canal. Él lleva mis oraciones al Padre y Él trae la bendición del Padre hacia mí. Amén. ¿Sí ve lo importante que es el Espíritu Santo? ¿Quiere darle un aplauso al Espíritu Santo? Amén. Denle un aplauso. Él se lo merece.
Es el Espíritu de Dios. La verdad es que cada vez que me acuerdo de Él me emociono. Maravilloso. Una vez David pecó. ¿Ustedes saben, cuántos saben que David pecó? ¿Ustedes saben cuál fue el pecado de David? Que miró a la mujer del prójimo. Uy, mamacita. Y la trajo y adulteró con ella. ¿Y sabe qué más hizo? Como la muchacha quedó embarazada, dijo, no, pues mandemos a matar al marido. Y lo mandó a estar en la primera fila para que lo matara. Grave, grave el pecado. ¿Y sabe qué fue lo que dijo David? En el Salmo 50, usted lo puede leer. Le dice, Señor, no me saques de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu de mí. A David no le importaba si lo quitaba de ser rey. Señor, si quieres quítame de ser rey, pero no me quites tu Santo Espíritu. Porque el que aprende a conocer al Espíritu Santo, lo tiene todo. Amén. Bueno, ese es el segundo. ¿Cuántos vamos? 2. Permanecer en Jesús y que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Segundo, aprender a conocer al Espíritu Santo. Uy, se me fue el tiempo. Tercero, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios. Bueno, mucho viento acá. Es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aquí es donde vamos a quebrantar esto. Póngale, coloquémosle mucha atención. Nosotros para obtener las cosas debemos tener fe. Fe es creer que aunque yo no lo tenga, va a llegar. Eso es fe, ¿cierto? Porque hay gente que dice, bueno, si no llega, pues no tiene fe, así de sencillo. Pero si yo tengo fe, yo sé que me va a llegar porque me va a llegar. Prácticamente se dice, me llega o me llega. Amén, eso es fe. Entonces viene esta palabra. Este pensamiento que nosotros tenemos, que nos ayuda a la incredulidad. Cuando nosotros pedimos algo a Dios y decimos, bueno, si es la voluntad de Dios. O sea, no es que esté mal dicho, sino que nosotros lo hemos utilizado para la incredulidad. Cuando usted dice, bueno, si es la voluntad de Dios, hay como un espacio para que no se dé lo que usted está pidiendo. ¿Si es así o no es así? Entonces, bueno, si es la voluntad de Dios, si Él me la da bien y si no, pues también. Eso es incredulidad. Es incredulidad. Es incredulidad. No es que le esté diciendo que vamos a pedir cosas o que Dios nos tiene que dar las cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí es donde viene la sustancia de toda esta palabra. El aprender a influenciar a nuestro Dios. ¿Qué es influenciar? Tener el poder de hacer cambiar un pensamiento o una decisión de otra persona o de otro ser. ¿Sí es influencia eso? Entonces aquí es donde debemos aprender a tener influencia. Les voy a leer una historia. Está en Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 al 6. Segunda de Reyes 20 del 1 al 6 dice así. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria. Estoy en Primera de Reyes. Vamos a leerlo de acá. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, el 3, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad
y con íntegro corazón, y que has hecho las cosas, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Este hombre tenía influencia? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ordena tu casa porque de cierto vas a morir. ¿Sí era la voluntad de Dios? Pero ¿qué hizo Ezequías? Comenzó a rogar y comenzó a orar y comenzó a decir: Señor, tenga memoria de que yo he andado en tus caminos, de que yo he hecho esto, he hecho lo otro, e influenció a Dios para que cambiara esa decisión. ¿Sí la cambió Dios? Entonces nosotros debemos aprender a influenciar a Dios para que cambie la decisión. Quiero decirle algo: cuando nosotros comenzamos a pecar y a hacer lo malo, viene juicio sobre nuestra vida. Y no viene juicio de Satanás, viene juicio de Dios. Y si nosotros nos arrodillamos, buscamos, clamamos a Dios, podemos hacer cambiar ese juicio por bendición. Así sucedió a la ciudad de Nínive. Venía juicio sobre Nínive, ¿ustedes lo han leído? Venía el juicio. Dios iba a quebrantar esa ciudad. Pero ¿qué pasó? Este pueblo se arrepintió y Dios no la destruyó. ¿Por qué? Porque debemos aprender a influenciar a nuestro Dios para obtener las cosas que queremos. Lógicamente que si usted lo influencia para algo malo, le aseguro que Él no se lo va a dar. Por ejemplo, si usted dice: Señor, es que yo quiero de mujer, pero la mujer del vecino, es que ella está tan bonita, Señor, dámela. Y comienza a orar por 5, por 10, por un mes. Quiero decirle que si se la da, es porque la dio el diablo, no fue Dios. Oye, porque Dios nunca va en contra de su palabra. Entonces debemos influenciar a Dios en cosas positivas, la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos saben de que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos? Bueno, entonces si estamos enfermos, pues influenciemos a Dios para que nos sane, ¿cierto? ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados? Influenciemos a Dios. ¿Cuántos sabemos de que quiere que nosotros tengamos buena familia? Dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Si no la tenemos, es porque nos falta aprender a influenciar a nuestro Dios. Amén. ¿Quieren influenciarlo? ¿Sí lo están aprendiendo? Bueno, quizás algunos ya lo sabían, pero pues Dios me lo enseñó, entonces yo quería compartírselos Entonces, en cuanto a de que sea la voluntad de Dios, cuando es algo que definitivamente no se puede hacer por ninguna otra parte, entonces ahí sí es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la vez que Jesús le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La única forma de haber redención para el pueblo que era, pues que Jesús muriera, ¿cierto? Entonces Jesús le estaba diciendo: Señor, yo no quiero ir a la cruz. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Me da miedo ir a la cruz, me da miedo el sufrimiento que viene. Pero Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera a la cruz. Si Dios en ese momento hubiera cambiado su voluntad, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Estaríamos más perdidos que quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, cuando es algo que definitivamente no tiene reversa, entonces ahí sí cumple la voluntad de Dios. Mientras tanto, uno puede influenciar para que el pensamiento de Dios pueda cambiar. Amén. Como hijos, lógicamente. Amén. Lógicamente haciendo lo que viene atrás, ¿no? Permanecer en Jesús, que las palabras permanezcan en nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros,
teniendo fe, y así influenciamos a Dios. Cuarto, Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas 18, versículo del 1 al 8. Dice así. ¿Ustedes tienen un título ahí en sus palabras? Parábola de la viuda y el juez injusto. Lo va a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por cuánto? Por algún tiempo. ¿O fue por un día? No, por algún tiempo. Ese algún tiempo pueden ser 3 meses, ¿cierto? No sabemos. Por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Amén. Como cuarto le puse la persistencia. ¿Cómo influenciar a Dios? La persistencia. Imagine que esta mujer, esta viuda, iba donde este juez malo: juez, hágame justicia a mi adversario. Hágame justicia a mi adversario. Y quizás de pronto iba cada 2 días, de pronto iba cada semana al principio: juez, hágame justicia a mi adversario. Entonces, no, listo, cada 2 días: juez, hágame justicia a mi adversario. No, bueno, entonces todos los días: juez, hágame justicia a mi adversario. Entonces digo: uy, esta señora es pero re fastidiosa. Vamos a hacerle justicia para quitármela de encima. Imagínese si eso sucede en el reino natural. Usted quiere cobrar una cuenta, vaya todos los días con él. Y era, uy, ¿sabe qué hace el que le debe? Presta para pagarle a usted. Presta otro para pagarle a usted. Como decía Peter Albeiro. Entonces, así mismo es con Dios. Pero dice: si este juez malo le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más el Padre, el juez bueno, hará justicia con los que le piden de día y de noche? Ahí está la clave: de día y de noche. ¿Ustedes quieren algo rápido? ¿Lo desean? Pídalo de día y de noche, con persistencia, con búsqueda, y verá que eso Dios se lo va a dar rápido, porque ahí dice: ¿acaso no le contestará rápido? ¿Acaso no le hará justicia rápido? Del modo en que usted tenga el anhelo, así mismo lo va a pedir, y así mismo como usted lo pida, así mismo lo va a recibir. Depende de la intensidad que uno lo tenga. Entonces por eso uno tiene que ser persistente en la oración, en la búsqueda de Dios, en orar siempre, dice Jesús. Si usted ora un día y por ahí a la semana se acordó que, bueno, voy a volver a orar, y vuelve y ora, y por ahí al mes se acordó, ¿será que usted lo quiere? No lo quiere. Entonces Dios dice: bueno, por ahí dentro de 2 años se lo doy, ¿cierto? Como a Dios no le pasan los años. Le dijo un hombre una vez: Señor, dame 1.000 millones de pesos, porque a ti 1.000 millones es como 1.000 pesos. Entonces le dice Dios: bueno, espérame un segundo. Y como un segundo es como 1.000 años. Amén. Entonces, dependiendo de la intensidad, un día, espérame un día. Entonces como un día es como 1.000 años. Amén. Entonces, dependiendo de la intensidad de su oración, así mismo vendrá su respuesta. Entonces son 4 punticos muy sencillos. Como conclusión, si usted y yo aprendemos a permanecer, ponemos en práctica lo que aprendimos, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Lo que queramos.
Nosotros aquí en la congregación hay un grupo de intercesión, pero quiero decirle que todos los hijos de Dios deben ser intercesores. Todos. Porque si usted no ora, está perdido. Si usted no busca a Dios, está perdiendo el tiempo aquí, hermano. Perdóneme que le diga así. Está perdiendo porque usted viene aquí, yo le doy la palabra y qué bueno, Dios lo bendice. Pero si usted no lo busca en la casa, no va a suceder nada. Bajémonos de esa nube. Yo se lo digo porque así me pasaba a mí. Yo venía aquí y escuchaba la palabra y qué bendición. ¿Y sabe cuándo volví a orar? A los 8 días que volvía. No me volví a acordar de Dios en toda la semana. ¿Y qué pasaba? Nada. Pero cuando uno comienza a tener un tiempo devocional con Dios, todos los días, no sé a qué horas pueda usted, por la mañana, por la tarde, y lo puede por la mañana y por la noche mucho mejor, pero es dependiendo de su necesidad o el anhelo que usted tenga por Dios. De resto no va a pasar nada, amén. Y si ponemos en práctica estos 4 puntos que acabamos de escuchar, Dios podremos pedir lo que queramos, que Dios nos lo dará, amén. Coloquémonos en pie, por favor. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!